Que Dios les bendiga. Quiero compartir hoy que celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esta es una oportunidad para que nos regocijemos en lo que Cristo está haciendo en cada vida y de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años para nosotros. Así que quiero invitarles a que tome su libreta, rápidamente busque una libreta, un lapicero, y vamos a apuntar los versículos bíblicos que le voy a decir en esta hora para que luego la pueda compartir con otras personas. Creo que va a ser de mucha bendición para su vida. Así que prepárese porque hay una bendición para usted, ¿vale? Yo le invito a que donde esté cierre sus ojos y le diga: Espíritu de Dios, habla mi vida, enséñame en este nuevo tiempo, Señor, en este nuevo pacto que estamos viviendo por tu sangre en la cruz del Calvario. Y permite, oh Dios, que no solamente en este momento, sino todos los que escuchen, Señor, esta enseñanza en cualquier tiempo a través de las redes sociales puedan disfrutar de la bendición que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Quiero invitarles a Mateo 26, versículo 27 y 28. Mateo 26, versos 27 y 28. Dice así: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por ello he escuchado que lo malo de la rosca es no estar en ella, ¿cierto? Y quiero aclararles a través de esta enseñanza que este tema es solamente para aquellos que son de la rosca, aquellos que han creído en Cristo Jesús, que le han entregado su corazón al Señor con todo su ser. Pues la Biblia dice exactamente en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron y solo a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esta enseñanza, perdóneme si alguien que no cree en Cristo de pronto se vaya a sentir apartado, pero es que este es un reino y es el reino de Dios. Si tú estás allí escuchándome, tienes que tomar la decisión de decirle: Señor Jesús, te invito a mi corazón en este momento. No es muy complicado, solamente decirle: Señor, yo creo en ti y en lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Si lo dices allí en lo íntimo de tu corazón y le dices: te recibo como mi Señor y mi Salvador, yo sé que Dios estará entrando en tu corazón y ya tú eres parte del reino de los cielos. Y te lo voy a explicar que es fácil por el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Y es que realmente entregarle la vida al Señor y que Él nos haga sus hijos es un privilegio muy hermoso, es una muy grande bendición, porque a partir de este momento nuestra ciudadanía ya queda registrada en el reino de los cielos. La Biblia dice que nos sentamos con Cristo Jesús en el reino de los cielos y pertenecemos a una nación que es una nación de reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y quiero aclararte además de eso, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿sí? Hoy estamos celebrando el Nuevo Pacto por la sangre de Cristo, pero en el Antiguo Pacto, sacerdotes no podían ser cualquiera, ¿sí? Solamente eran los descendientes del pueblo de Leví, ¿sí? Y eran los levitas los que iban a ser sacerdotes. Pero ahora, a través del Nuevo Pacto en Cristo Jesús, a través de su sangre, somos ministros de este nuevo pacto al cual Cristo nos llamó, y por eso hablamos tanto y quiero enfocarme tanto en este nuevo pacto, ¿cierto? Que es la parte central de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque precisamente, ¿por qué hablar del nuevo? Para los que no saben, porque ya había uno anterior, ya se había presentado un pacto antiguo, ¿cierto? Éxodo capítulo 24, del 7 al 8, nos dice las escrituras que Moisés tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. ¿Qué sucedió? Que Dios le dijo al pueblo: vamos a hacer un convenio, vamos a hacer un pacto en el cual yo pongo unas normas
y si ustedes me obedecen y si ustedes hacen todo lo que yo les diga, ustedes van a ser bendecidos. Pero el que no, pues lógicamente le va a ir mal, ¿cierto? Eso fue en el antiguo pacto a través de Moisés. Se lo leo una vez más. Éxodo 24 del 7 al 8 dice: Moisés tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, o sea, para que constara. Y ellos dijeron: haremos, o sea, firmaron con sus palabras, dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí se firmó el antiguo pacto, con la sangre derramada sobre las personas, y el hombre o la humanidad en ese momento representada en el pueblo de Israel diciendo: obedeceremos, haremos todo lo que el Señor diga. Y es precisamente que a través de ese pacto el pueblo de Israel, que fue un pacto hecho con la sangre de un animal, dice la Escritura, que quien lo obedeciera le iba a ir bien, pero que también al que no lo obedeciera le iría, como decimos popularmente, muy mal, o como a perro en misa. Realmente el asunto es que era muy difícil para la humanidad agradar a Dios a través de todas esas leyes, cumplir las leyes, era casi que imposible. Son aproximadamente 623 leyes que al pueblo de Israel le correspondía hacer para que las cosas salieran bien, ¿cierto? Pero era muy complicado, era muy difícil en ese momento, y como era tan complicado para la humanidad, precisamente para ayudarnos en esa situación vino Cristo a este mundo, y como dice el apóstol Pablo, vino para ayudarnos. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, pero déjenme les leo el versículo 4 primero. Dice: cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Versículo 5, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este texto bíblico nos dice tres cosas importantes. Número uno, que Jesús nació, vivió, predicó de la ley y vivió bajo la ley del pacto que había firmado Moisés con la humanidad, ¿cierto? Esas son cosas importantes. Que él vivió, se crió, nació, se crió ahí, aprendió a convivir, predicó de eso, predicó de la ley, que era lo que estaba, el pacto que estaba en ese momento. Cristo no predicó de la gracia, él predicó del pacto en el que estaba viviendo. Él mismo dijo: yo no he venido a abrogar, yo no he venido a destruir la ley. Así que predicó de ella en su momento. Jesús jamás predicó de la gracia, vivió en la gracia, pero no predicó de ella. Esas son cosas diferentes. Ahora, además de eso, dice el texto bíblico que vino con el propósito, Cristo vino con el propósito de que pudiéramos ser adoptados hijos de Dios. ¿Sí? Déjenme se lo leo una vez más el texto bíblico. Dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, verso 5, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es importante que tengamos en cuenta que Jesús nació bajo la ley para redimirnos, para rescatarnos de ese pacto de la ley, y que pudiéramos ser hijos de Dios. Porque lo explico de otra manera. Es que alcanzar la salvación en el antiguo pacto era pero muy complicado. Era demasiado difícil. A no ser por Cristo. O sea, a Cristo le tocó venir, dar su sangre por nosotros para que las cosas fueran mucho más fáciles. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando Jesús predicó bajo la ley, ¿cierto? Y en un momento, para demostrárselo, en un momento vino un hombre que lo llama la Biblia el joven rico, y le dijo a Jesús: maestro bueno, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le dijo: guarda todos los mandamientos. Y el joven rico, que no era tan joven, le dijo: sí, yo he guardado los mandamientos desde niño. Y entonces Jesús le preguntó:
no matas, no robas. Y él le dijo, no, nada de eso. Y entonces Jesús le dijo, entonces vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y dice que el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque le dijo, vende todos los que tienes y luego ven y sígueme. ¿Sígueme para qué? Para seguirte diciendo lo que falta. Porque es que las riquezas no son un estorbo. La riqueza no es algo complicado. El asunto es que cumplir la ley y todos los mandamientos de la ley era demasiado complicado. De hecho, hay muchas personas que presumen de que le cumplen toda y no es así. La misma Biblia dice, el que dice que no comete pecado está diciendo que Dios es mentiroso. Ahí dice por allá en primera de Juan capítulo 1, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener claro que era el pacto en el que vivió Jesús. Entonces Jesús le dijo a este joven, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús le puso una cantidad de reglamentos y el tipo se fue aburrido. No fue así en la dispensación de la gracia con el apóstol Pedro. A Pedro vino una persona y le dijo, vea, mano, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro a este hombre? Allí en Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículo 31, le dijo, entonces respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Pedro se la puso sencilla, porque en la dispensación del nuevo pacto es mucho más fácil encontrar la vida eterna. En el antiguo pacto no, era muy complicado. Por eso Cristo vino, se dio cuenta, en mis palabras para hacerlo entender, como si se hubiera dado cuenta y hubiese dicho, perdónenme de pronto los teólogos que me escuchan, pero que hubiera dicho, no, pues así el hombre se va a complicar, para llegar al cielo se le va a complicar el asunto. Entonces hagamos un nuevo pacto, una nueva forma, para que a través de la sangre de Cristo todos puedan acceder a la vida eterna. Entonces precisamente hoy que estamos hablando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de ese nuevo pacto, vamos a compartir dos verdades que nos enseña la Biblia en cuanto al tema que hemos anunciado para hoy. Y es que el tema que hemos anunciado para hoy se llama ministros de un nuevo pacto. Porque eso es lo que somos a través de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Ministros de un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué nuevo? ¿Cómo así que nuevo pacto? ¿Sí? Como les estaba diciendo, ya había uno en el Antiguo Testamento. Así que tocaba iniciar de nuevo uno. Entonces, sabiendo que nuestro Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Él quiere siempre lo mejor para nosotros, Él nunca nos va a desmejorar las condiciones empresariales que tenemos. Siempre nos va a mejorar. O sea, Dios es perfecto. En una empresa normal jamás te van a bajar un salario. En una empresa normal que cumpla todos los reglamentos de ley, aunque te cambien de posición, te dejan el mismo salario porque lo manejan legalmente. Dios es más bueno que cualquier empresa. Así que el pacto anterior era bueno, pero en este nuevo pacto Dios hace cosas mejores y mejora el contrato. Entonces está claro que cuando Cristo viene a la tierra, viene a finiquitar ese contrato que ya venía desde Moisés y dice, bueno, esto hay que terminarlo, hay que solucionarlo y llevarlo a cabo. Y en algún momento le dijeron que si él venía a acabar con ese pacto, y él dijo, no, espérenme tantico, yo no he venido a abrogar la ley, porque esto va hasta que se cumpla hasta la última jota, hasta que se cumpla todo, este pacto va. ¿Y cuándo sucedió eso? Pues cuando Cristo murió en la cruz dijo, todo se ha cumplido. Ahí se cumplió hasta la última jota, hasta la última tilde, se cumplió en Cristo Jesús. Así que precisamente, así es que empezamos a presentar el nuevo pacto. De hecho, un nuevo pacto que es mucho mejor. ¿Sí? Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La palabra es demasiado clara y nos está diciendo que este pacto hecho con la sangre de Cristo nos trae a nosotros mejores promesas que las del Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, en este momento
nosotros bajo el pacto de la sangre de Cristo estamos disfrutando de mejores cosas que en el Antiguo Testamento. Con Cristo Jesús tú tienes derecho a todas las promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo, solamente a través de Cristo Jesús. Tienes derecho a todas las promesas a través de la fe, porque esto es lo que se está buscando a través de la fe del nuevo pacto en Cristo Jesús. O sea, te lo voy a decir de esa manera. Si tú te quieres quedar con las promesas del Antiguo Testamento, está bien. Si te quieres quedar con ellas, está bien. Pero piénsalo, en el Nuevo Testamento hay mejores promesas a través de Cristo Jesús. Por eso te lo quiero leer una vez más, como está escrito ahí en Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sí, precisamente, el escritor a los Hebreos está explicando en el siguiente versículo, versículo 7, Hebreos 8, 7, dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, escúchalo una vez más, Hebreos 8, versículo 7, porque si aquel primer pacto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué nos está diciendo la misma palabra? Que el pacto de la ley, el pacto anterior, tenía defectos, estaba maluco, había que arreglarlo. De hecho, hay personas que en la actualidad dicen, no, pero es que yo no entiendo esto. Precisamente, estaba maluco. Y al final del capítulo 8, en el versículo 13, lo corrobora. La misma palabra lo corrobora. En el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué nos está enseñando la palabra del Señor? ¿Qué es lo que yo quiero que tú entiendas en este horario que estás viendo esta enseñanza? Que cuando nosotros aceptamos el nuevo pacto hecho a través de la sangre de Cristo, nos estamos olvidando del antiguo. Y es un pacto que se está acabando poquito a poquito, porque así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Se lo leo una vez más en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces la Biblia es muy clara y nos está diciendo que tenemos ahora un nuevo pacto. Yo no sé por qué te quieres enfatizar o te quieres acomodar a seguir viviendo en el antiguo pacto cuando Cristo te está ofreciendo un nuevo pacto. Iglesia del Dios viviente, olvídate del pacto antiguo, olvídate del pacto viejo, que además hace más de 2000 años, Cristo mismo, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, lo superó a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. No tienes que aferrarte a ese pacto antiguo como si fuera tu manera de salvación. Olvídate de eso. Cristo es la fuente de salvación. Ese pacto que tenemos ahora con Cristo Jesús ya no es un pacto como el antiguo. El antiguo pacto fue un pacto hecho entre Dios y la humanidad. Este nuevo pacto es entre Dios y Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Cristo es el mediador, ¿sí? En el Antiguo Testamento el pacto fue hecho con el hombre. Todos los pactos anteriores fueron hechos con los hombres, ¿sí? Dios pactó en muchas ocasiones, pero lo hizo con hombres. A través de este nuevo pacto ya Dios no pactó con hombres, pactó directamente con la persona de Jesucristo. Por eso decimos claramente que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Cristo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario le dio fin a ese antiguo pacto totalmente, le dio fin. Y el apóstol Pablo, me gusta porque el apóstol Pablo lo ratifica, lo afirma, ahí en Romanos capítulo 13, versículo 4, dice el apóstol Pablo, es que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces nosotros, en otras palabras, si tú todavía te basas en el Antiguo Testamento, en las obras del Antiguo Testamento, y tú no vives por fe, sino por obras, estás quedado, out, estás fuera.
porque estás viviendo en un pacto antiguo. Es como si estuvieras trabajando en una empresa, pero cumpliendo los horarios de la empresa pasada. Es como si te hubieran contratado en una empresa, por ejemplo, si en la misma empresa, con el mismo empleador, te estabas ganando, qué sé yo, 2 millones de pesos, te estuvieras ganando, ¿sí? Y te pasan y te dicen, a partir de ahora te vamos a pagar 5 millones de pesos, ¿cierto? Te van a pagar 3 millones de pesos más y tú sigues queriendo cobrar los 2 millones y queriendo hacer las funciones del antiguo contrato, cuando ya tienes uno nuevo. Entonces no vas a hacer bien ni el anterior ni el nuevo, porque lo que Dios quiere es que te des cuenta que tienes un nuevo pacto hecho a través de la sangre de Cristo. Ya no tienes que lograr nada a través de tus esfuerzos y sacrificios para entrar al cielo. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo Jesús. Y el santo evangelio que nosotros estamos predicando no es un evangelio por obras para que tú no te gloríes. Sí, no es un evangelio por obras, es un evangelio por gracia. Este es el nuevo pacto. Hay por ahí personas que andan chicaneando y que ellos van a ir para el cielo porque hacen buenas cosas. No, 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 olvídate de todo eso. Tú tienes que vivir en el nuevo pacto, porque ahorita nosotros somos ministros, pero de un nuevo pacto. No somos ministros del Antiguo Testamento. Este es un mejor pacto hecho por Cristo Jesús, aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo creas. Pero este es un mejor pacto, dice la Biblia. Y este mejor pacto se basa en la fe, no en las obras de la ley. Por eso es un mejor pacto. Y así mismo lo dice la Biblia. Entonces, dice las Escrituras que Dios nos hizo, en este nuevo pacto, déjame explicarte lo segundo, y es que nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto. Lo segundo que te quiero enseñar es que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son los ministros competentes? ¿Quiénes? ¿Los pastores? Sí. Los profetas, la gente que se sube a una plataforma en una iglesia, la gente que predica por ahí, sí. Pero también tú que me estás escuchando eres un ministro competente. No solamente los que tienen liderazgo, todos somos ministros competentes, donde quiera que estemos. Si tú le abriste tu corazón a Dios para creer en Él, y lo recibiste en tu corazón y crees que Él es el Señor y que murió en la cruz del Calvario por ti, a partir de ese momento Dios hace de ti un rey y un sacerdote, un ministro competente. Tú eres una persona que estás limpia para servir al Señor, porque son todos los que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hemos sido lavados por esa sangre preciosa, ahorita somos ministros competentes. Así que dile a la persona que está a tu lado, dile, yo soy un ministro competente para la gloria de Dios. La Biblia dice que por su sangre a todos nos hizo reyes y sacerdotes. Así dice la Biblia por ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. A todos por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Así que ya el único ungido no es el pastor. El único ungido no es el sacerdote, el profeta, el líder, el que habla en lenguas. No, 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 no. Ahorita todos somos ungidos. Por ahí anda un cuento del antiguo pacto, de que solamente el pastor, que solo el profeta, que solo tal persona, el hermanito que habla en lenguas, son los ungidos. No, 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 dile a cualquier persona. Por ahí dicen que no toque al ungido de Jehová. Usted también dígale, es que yo también soy ungido. Porque sobre mí también está la sangre de Cristo y dentro de mí también está el Espíritu Santo de Dios, que me unge aún desde lo más íntimo de mi ser. Cuando hay personas por ahí que se quieren hacer ver como que son más espirituales que tú, dígale, no, yo también tengo el Espíritu Santo. Ahora todos tenemos la unción del Santo, así dice la Biblia en el libro de Juan, ¿sí? En las cartas de Juan, perdón, dice que ahorita todos tenemos al Santo, al Espíritu de Dios, que nos ha hecho ministros competentes. Y déjame decirte eso, segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El apóstol Pablo habla aquí de la diferencia de un ministro de la letra
y un ministro del Espíritu. Porque son cosas diferentes, son dos asuntos muy diferentes. Ministros de la letra y ministros del Espíritu. ¿Sí? Entonces, a ver, me hago entender. Yo empiezo por preguntarte a ti que me escuchas, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en tu ministerio, ¿tú ministras por el Espíritu o ministras por la letra? ¿Cuál es tu manera de ministrar? ¿Por el Espíritu o por la letra? En otras palabras, ¿por el nuevo pacto o por el pacto de la ley? ¿En qué basas tu ministerio? ¿En qué basas la forma que tienes de vivir tu vida? ¿En el pacto de la ley o en el pacto de la gracia? Por ejemplo, ¿tú perdonas o condenas cuando alguien te lastima y te hiere? ¿De qué manera haces eso? Tú apagas, como dice la palabra, apagas el pábilo que humea o lo avivas. Cuando ves, si tú que eres un líder, ves a un hermano que cayó, que pecó, lo dejas ahí tirado y pecador, hijo del diablo, que se aparte, que ni vuelva a la iglesia, o lo coges y lo abrazas y le dices, no, mi hermano, tienes que ir para adelante. ¿Qué clase de persona eres tú cuando alguien comete un pecado delante de Dios? ¿Tú eres ministro de la letra o eres ministro del Espíritu? ¿Qué clase de ministro eres tú? Piénsalo en este momento y si quieres pregúntale a alguien que está por ahí a tu lado, ¿qué clase de ministro es? En otras palabras, ¿eres un ministro que vive por la apariencia como los fariseos que por fuera estaban muy bien arreglados, pero por dentro su vida estaba totalmente destruida? ¿Vives una vida de apariencia con sinceridad delante de Dios? ¿Qué clase de ministro eres? Porque si quieres ser ministro del nuevo pacto, debes ministrar en el Espíritu Santo de Dios y no basado en las obras de la ley. Debes ministrar conforme a la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Me fascina este texto. Dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez más. Gálatas 3, 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lógico, si eres ministro del Espíritu, el Señor te bendice por el oír por fe, no por tus acciones. Es lo que el apóstol le está preguntando. Cuando Dios te ministra sobre tu vida, cuando te dio el Espíritu Santo, ¿lo hizo porque tú eras el más perfecto, el más puro? No, lo hizo porque le creíste. Cuando Cristo vino y te llamó como hijo y te hiciste hijo de Dios, ¿vino sobre ti porque eras el hombre más perfecto o seguiste siendo el hombre más perfecto, la persona más perfecta? No, no, porque creíste que Dios está en tu corazón, aunque has seguido pecando y ofendiendo a Dios de alguna manera. Ha sido porque creíste con fe, no por tus obras. No ha sido por tus obras. Entonces, precisamente, no sé si lo han notado, pero no sé si han notado que precisamente en las iglesias, en muchos lugares donde se ministra la sanidad, la restauración, pareciera ser que Dios obra más fácilmente con los nuevos que con los antiguos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y algunos dicen, no, es que aquí hay rosca. Lo que pasa es que los nuevos llegan con fe, llegan creyendo, como saben que no hay nada en ellos que puedan hacer para Dios, dicen, lo único que tengo es que creer, y creen. Pero los antiguos empiezan a decir, no, es que uno para poder recibir de Dios uno tiene que ayunar 30 días primero. Es que uno para poder recibir de Dios uno primero tiene que hacer tantos días, 2 vigilias a la semana. Y empiezan a colocar una cantidad de normas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que afectan la fe. Y por eso hay muchos cristianos en el día de hoy que no reciben la bendición de Dios porque han perdido la fe por afianzarse en las obras del Antiguo Testamento. Y es lo que está sucediendo precisamente. Y eso se debe a los viejos creyentes que piensan que son por sus obras. Y no es por las obras, es por tu fe, nos enseña la Biblia. Y es que, para colmo, algunos ministros matan la fe de las personas. Y vuelvo y le digo, cuando digo ministros, no me refiero solo a pastores, a profetas, a evangelistas, a gente que se sube en una plataforma, a los que predicamos a través de las redes sociales. No, solamente a eso, no. A los que también están en casa.
que matan la fe, son ministros que matan la fe de las personas, matan la fe de su familia, en los grupos celulares, en las congregaciones, diciéndoles, por decir algo, que tienen que cumplir algunas reglas para poder ser bendecidos de parte del Señor. Yo he escuchado por ahí cosas así. Si no diezmas, Dios no te bendice. Si no diezmas, Dios no te va a bendecir. O sea, si no sueltas, el peaje no te deja pasar. ¿Sí? He escuchado cosas peores. Que si no diezmas, entonces cuídate de que pronto a tu hijo no le pase un accidente. O sea, ponen a Dios como el peor sicario, como lo peor que puede haber. Y Dios no es así. No era así ni siquiera en el Antiguo Testamento. Han querido, pero traen ese antiguo pacto y lo quieren meter dentro del nuevo. Si no siembras, Dios te va a cerrar las ventanas de los cielos. Hombre, si Jesús dijo que Él hace llover sobre buenos y malos, que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Por ahí dicen, si no ayunas, no vas a tener bendición. Ay, hombre, ¿y los que tienen gastritis? Que no pueden ayunar. El problema no son las obras, el problema es que no tienen fe. Y hay ministros que en lugar de enseñarle a la gente a tener fe, les enseñan a hacer obras. Y no es así como enseña la Biblia, porque nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Precisamente por cosas como esas que dicen que tienen que hacer obras. Algunas iglesias ya pierden la fe, pierden la motivación, ya no quieren nada con Dios, porque dicen, venga, pero yo he diezmado, yo vigilo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago de todo, y pasa el tiempo y mi vida sigue igual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estás haciendo obras de la ley, pero no estás teniendo la fe en aquel que lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Es tiempo de creer en el nuevo pacto. Es tiempo de abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, yo quiero creer en el nuevo pacto. Porque si tú te comportas diciéndole a la gente, no es que para que Dios te bendiga, no, es que usted tiene que ayunar, es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que hacer lo otro, quítese ese pantalón y póngase una faldita porque si no, entonces quítese esos aretes que porque si no, no. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? ¿Cómo lo llamó el apóstol Pablo a esa clase de gente? 2 Corintios 3, versículo 9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Habla de que en el antiguo pacto, los ministros del antiguo pacto eran ministros de condenación, porque todo lo vivían condenando. Veían a una mujer y todos se lo condenaban. De hecho, aún todavía hay hombres y mujeres que andan con el antiguo pacto y andan condenando los aretes en una mujer, que si tiene una cadenita de oro, que si se coloca un pantalón, que los hombres que si no tienen corbata o que si tienen corbata, que si se dejó la barba y que si no se la dejó, que si se hizo un corte que si no se lo hizo, y andan en una criticadera por toda parte porque son ministros de condenación, no son ministros de un nuevo pacto. Y si tú eres de las personas que anda juzgando y criticando a todo el mundo por ahí, tú eres ministro del antiguo pacto. No eres un ministro del nuevo pacto, eres una persona de condenación, dice la Biblia. Vives bajo el antiguo pacto, condenando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo. Y Dios no te llamó a ti a juzgar. La Biblia dice que Dios no te puso a ti por juez de esta tierra. Ni siquiera Jesucristo, dice Él, a través de las Escrituras, dice Jesucristo, dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Pero tú quieres condenar, tú quieres juzgar, tú quieres criticar. Sí, ciertamente, dice la Biblia, si ese ministerio de condenación tuvo gloria, cuanto más el ministerio del nuevo pacto tendrá gran justificación y gloria. Claro, porque los profetas del Antiguo Testamento tuvieron su momento de gloria, los sacerdotes tuvieron su momento de gloria, Moisés tuvo un momento de gloria, que el rostro le resplandecía y todo eso, sí, fueron momentos de gloria, pero hasta ahí, fueron cosas momentáneas, se acabó, totalmente acabado. ¿Qué sucedió con ellos? No fueron ministros competentes. No fueron ministros competentes. ¿Por qué no fueron ministros competentes? Porque no lograron establecer el amor de Dios en el corazón del pueblo. Por eso no fueron ministros competentes.
Dios te ha hecho a ti, a mí, ministros competentes de un nuevo pacto, para que le enseñemos a las personas a tener a Dios en el corazón, que le sirvan a Dios, que se quieran santificar, que quieran ayunar, que quieran vigilar, que quieran aportar para la extensión del reino de los cielos financieramente, que quieran santificarse, pero no por presión a que me condenen, no por presión a que me van a mandar al infierno, sino porque se enamoraron de Cristo Jesús, como tú y yo estamos. Si tú le enseñas a la gente que te rodea a que se enamore de Dios, que haga todas las cosas por amor, va a ser una bendición. Vas a ser ministro de un nuevo pacto. Los sacerdotes y los profetas del Antiguo Testamento fueron ministros que lo único que servían era para transmitir terror, para transmitir miedo. Y diciéndole a la gente, es que Dios está irado, Dios está cargado. Hombre, yo a veces cuando escucho eso, yo digo, pues manden a Dios a un encuentro de sanidad interior. Porque está grave, totalmente grave. Pero es que el problema no es Dios, el problema son esos ministros de muerte y de condenación, como lo dice ahí las Escrituras. Por eso ese pueblo falló. De esta manera, la gente hacía las cosas en el antiguo pacto, las hacía por miedo, por temor, por susto, para que Dios no los condenara, para que Dios no los maldijera, y entonces no funciona así. Y hay mucha gente en las iglesias, en tu casa quizás hay alguien que está diciendo, presionando a la gente, y la gente no quiere convertirse a Cristo porque dicen, no, es que, algunos dicen, no, pues es que si uno se mete con el Señor vea, eso es duro. No, hombre, Dios quiere amarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Y que tú lo sigas a Él, no por temor, sino por amor. No por miedo al castigo, sino por amor a Él. Déjame concluir en esta corta enseñanza. Quisiera compartirte mucho sobre esto. Quisiera darte mucha información sobre esto, que es la palabra del Señor Jesucristo. Si necesitas más enseñanza, me puedes escribir por el interno y te puedo ayudar con esto. Pero la gente, para concluir, déjame decirte que la gente estaba tan mal, pensando que Dios era lo peor, que cuando Cristo vino aquí a la tierra y le enseñó a los discípulos a orar y le dijo a los discípulos, cuando oréis, decid, Padre nuestro. No, pues decía, ¿cómo así que Padre? No, es que a Dios no se le puede llamar Padre, uno le dice Padre y eso es para, vea, ¿por qué crucificaron a Cristo? Por llamarse Hijo de Dios. Porque decían, no, a Él no se le puede insultar, ¿cómo le va a decir Padre? Hombre, Dios quiere que tú lo aceptes en tu corazón y le digas papá. Que le digas, Señor, perdóname porque he estado lejos de ti y te he tratado como un ser por allá lejano cuando yo sé que lo único que quieres es amarme. Dios quiere sanar tu corazón ahí donde estás. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere restaurarte. Y yo sé que si tú le abres tu corazón a Dios en este nuevo pacto, va a ser de ti ese ministro competente, un ministro de un nuevo pacto, para ser de bendición a todas las personas que te rodean. Deja de condenar, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, en la ley, si tú condenas como en la ley, pues te van a tratar como en la ley. Así te van a tratar. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Si tú juzgas y si tú criticas, luego no te quejes de que a ti te juzguen y te critiquen. Yo quiero motivarte en esta hora a que te acerques a Dios confiadamente. Dice la Biblia en algunas apreciaciones, dice, acércate a Dios atrevidamente. Acércate atrevidamente. Como tal vez llegarías a la casa de tu mamá, a la casa de tu papá, de tu mejor amigo, que entras atrevidamente. Entras, destapas las joyas de la cocina, y bueno, aquí qué hay, abre la nevera. Y uno dice, uy, pero qué tan atrevido. Porque es amigo. Porque es hijo. Dios quiere que tú te acerques a Él atrevidamente y le digas, papá, dile, aquí estoy. Te necesito, Señor. Y ante todo, quiero motivarte a que cada día, como ministro de un nuevo pacto, puedas bendecir a las personas que están a tu lado. No las condenes, no las juzgues, no las critiques, dale la mano, levántales, abrázales, dile a tu familia que la tienes ahí, míralos y dile, yo estoy contigo.
Diles, vamos a estar juntos en este tiempo y deja de estarlos condenando y buscando pleitos. Diles, estamos aquí para hacer de bendición. Quizás tendrías que aprender algunas cosas, pero deja que el Señor obre. Deja que el Señor obre en tu vida. Compórtate como un ministro de un nuevo pacto. Los ministros del nuevo pacto tienen fe en su corazón. Creen que Dios está haciendo una obra perfecta. Aunque las cosas estén complicadas, dicen, yo creo que Dios está haciendo una obra perfecta. Y lo importante, tienen comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero invitarte que ahí donde estás cierres tus ojos y le digas, Señor, yo quiero ser un ministro de este nuevo pacto. Quiero ser una persona diferente. No quiero vivir como en el antiguo pacto. Quiero celebrar, Señor, que diste tu vida en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre, Señor, y la derramaste sobre nosotros y nos has hecho ministros de un nuevo pacto. Así que te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor Jesús, haz de mí lo que tú quieres que sea, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Bendecimos a cada persona, Señor, en esta audiencia y declaramos tu bendición para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Espíritu de Dios, en Cristo Jesús. Vamos a terminar con esta alabanza y que Dios les continúe bendiciendo.